con la ministra de Ciencias y subrogante de la Secretaría General de Gobierno, la portavoz del Gobierno en la práctica, Aysén Echeverri, esta mañana aquí en Mesa Central. Ministra, muchas gracias por la gentileza de estar acá. Buenos días. Muy buenas tardes ya, ¿no? Casi. No, sí. Todavía no son las 12. Oiga, a ver, hay harta cosa que conversar, pero partamos por lo más inmediato, que es que se empieza a funcionar en la práctica el Ministerio de Seguridad el martes. Así es. O en la medianoche del martes. O del Primero lunes. de abril a las 12:01 empieza a funcionar este ministerio, que es una tremenda noticia para los chilenos y chilenas. Llevábamos muchos años en una discusión respecto de la existencia de este ministerio, en un tema que es esencial para la ciudadanía y que tiene efectos muy concretos, ¿verdad? Nos permite ya consolidar como política de Estado la mejor coordinación de las policías, la mejor coordinación de la prevención, incluso avanzar en cosas que hemos visto en la tele, digo yo, tantas veces estos números de emergencia únicos, claro, que permiten una mejor reacción frente a emergencias. Eso lo podría gestionar el nuevo ministerio. Es como si la Subsecretaría del Interior se trasladara del lugar y adquiriera como esteroides. ¿Esa es como una imagen? Exacto. De hecho, hay continuidad de muchos de los equipos de prevención del delito, de la Agencia Nacional de Ciberseguridad, de la propia Subsecretaría del Interior, pero ahora en un ministerio que está abocado 100% a la seguridad y se separa el componente de coordinación interna del gobierno, el componente más político que tenía el ministerio, que queda radicado en Interior, y tenemos un ministerio con un alto carácter técnico enfocado en esta tarea que sabemos es compleja y requiere de mucho conocimiento, de mucho trabajo, de mucha dedicación, y va a tener su propia casa ahí dedicada 100% a eso. ¿Y cómo se va a organizar el trabajo? Hay que nombrar secretarios regionales ministeriales de seguridad. Exacto. 16, digamos, en todas las regiones. Exacto, y es por eso que esto es una transformación que es bien profunda. La separación de tareas entre interior y seguridad también tiene su reflejo en los territorios. Los delegados regionales van a pasar a ser equivalentes del Ministerio de Interior en el sentido de la coordinación política, y van a existir seremis de seguridad que van a estar a cargo precisamente de la seguridad, coordinados desde el Ministerio de Seguridad. Igual va a quedar raro, porque hasta ahora como que los delegados, en general, nosotros por ejemplo le vamos a preguntar siempre por cosas de seguridad. O sea, es como su principal rol. O sea, ¿se va a trasladar al Ceremi de Seguridad? El Ceremi de Seguridad tiene esa responsabilidad, pero también ¿quién autoriza los partidos de fútbol, por ejemplo? El Ceremi de Seguridad. ¿El Ceremi de Seguridad? El Ceremi de Seguridad. Y si estoy equivocada, el subsecretario Aún Cordero me tiene que corregir. A propósito, ¿el subsecretario ya es ministro? ¿Cómo es? No, el subsecretario sigue siendo subsecretario hasta las 12 de la noche del lunes, y partiendo el martes pasa a ser ministro de Seguridad. Pero quiero volver a lo de los delegados, más allá de la broma de los partidos, ¿verdad? Que es que la coordinación de los distintos actores del Estado es esencial, y eso es algo que el delegado va a poder hacer ahora con mucho mayor fuerza, no solo en seguridad, sino que en las otras materias. Déjenme darle un ejemplo. Tenemos materias vinculadas a emergencias, por ejemplo, o materias vinculadas a desarrollo urbanístico, ¿verdad? Son muchas las carteras que tienen que estar coordinadas. En el gobierno central lo tenemos ya bien gestionado, ¿verdad? Desde el Ministerio de Interior, los distintos comités interministeriales, pero a nivel regional esa coordinación entre las distintas carteras hoy día va a estar de manera mucho más intensiva en el delegado. Esa va a ser la pega del delegado. Esa es principalmente la pega del delegado, la coordinación política. Y luego, en materia de seguridad propiamente tal, donde no es solo la coordinación de las policías o las autorizaciones, sino que es la comprensión del fenómeno delictual, es entender cómo se desarrollan los distintos espacios, cuáles son los requerimientos de cada uno de los territorios, cómo se despliegan las distintas capacidades del Estado. Eso va a tener una persona, un equipo, dedicado 100% a esa materia. Ya, hay una... Por supuesto que se generan toda clase de expectativas. Usted dice, esto es una muy buena noticia. ¿Qué es lo que vamos a ver distinto y cómo vamos a medir cómo funciona el Ministerio de Seguridad? Bueno, el desafío es que no veamos tantas diferencias inmediatamente, porque esto es un continuo. O sea, la agenda de seguridad es una agenda que ha sido prioritaria para el gobierno, donde empezamos a tener resultados que son promisorios, ¿verdad? La baja en el número de homicidios, por ejemplo. Algunos resultados que hoy día estamos viendo son el producto de una serie de iniciativas, leyes, coordinaciones, recursos, tecnología, en fin, una serie de cosas que han permitido que avancemos en buena dirección. Este ministerio tiene que tomar todo ese esfuerzo y continuarlo y proyectarlo en el tiempo. No hay un quiebre, no parten de cero, sino que toman todo lo que venía y lo siguen proyectando en el tiempo, pero ahora
con la tarea además de robustecerlo, que es parte esencial de lo que va a tener que hacer este ministerio. Ministra, el nuevo subsecretario del Interior, que va a reemplazar a Luis Cordero, Víctor Ramos, ha sido objeto de algunas críticas por parte de la oposición, en el sentido de que tiene algunos tuits que ellos califican como octubristas, eventualmente avalando la violencia del estallido social, alabando a Fidel Castro. ¿Qué le parece al gobierno esa crítica? A ver, el ahora subsecretario, a partir del martes, ¿verdad? Ramos ha hecho un trabajo que ha sido esencial y yo diría reconocido transversalmente a propósito de la Comisión por la Paz y el Entendimiento. Él ha impulsado un trabajo que ha sido, yo diría, silencioso, de generar un acuerdo amplio respecto a una materia que era muy compleja, y lo ha hecho con la capacidad de generar esos encuentros respecto de distintos puntos de vista. Respecto de opiniones de años antiguos, bueno, eso el propio futuro subsecretario tendrá que explicarlo por qué, pero son opiniones que van variando en el tiempo. Lo que importa y lo que es relevante para esta materia es que él ha demostrado una capacidad de negociación, de gestión, de coordinación, de trabajo amplio, que es esencial para las tareas que va a tener esta nueva subsecretaría, que efectivamente tiene que hacer la coordinación política. Lo tendrá que decir él, dice usted, pero ¿usted cree que él ha ido variando sus opiniones? Pero por supuesto, yo creo que todos cambiamos nuestras opiniones en el tiempo, vamos madurando dependiendo de los distintos escenarios políticos que nos vemos enfrentados. Las opiniones son... tienen que por esencia tienen que ser permanentemente revisadas. Si nos quedáramos todos con ideas fijas y específicas en una materia y no las cambiáramos nunca a lo largo de nuestra vida, creo que el presidente lo dijo el otro día, seríamos bastante aburridos, ¿verdad? Parte del ejercicio es también revisar, entender, y también hay roles. Cuando uno está en un rol, se comporta de una manera que es propia para ese rol, y cuando le toca, por ejemplo, ser oposición o estar en el mundo privado o participar de la sociedad civil, también existen formas y énfasis a los puntos de vista que uno también tiene que ser capaz de darle. Es un buen punto, porque vivimos en un mundo de desconfianza, usted lo sabe mejor que yo, y hay mucha gente que está ahora en la oposición que dice, cuando esta gente, por la gente que está en el gobierno, cuando esta gente vuelva a ser oposición se van a comportar igual como se comportaron con Sebastián Piñera. Yo creo que las personas todas evolucionan, ¿verdad? Y por evolución uno espera que sea siempre mejorando, no siempre ocurre, pero tenemos que perderle el miedo al aprendizaje, al ir evolucionando en las ideas, al poder revisar lo que uno opinó en otros momentos y mirarlo a la luz de las nuevas circunstancias. A lo que uno debe temerle, creo yo, son a las posiciones fijas que no cambian, basadas en la evidencia y en los contextos. Y eso es algo que como sociedad tenemos que entenderlo. Yo soy ministra de Ciencia también, y en la ciencia el poder cuestionar lo posible, el poder siempre mirar lo que uno ha hecho y revisarlo con un ojo crítico es esencial. Y eso es algo a lo que debiéramos los políticos también estar sometidos permanentemente. La preocupación es cuando esa parte, la posibilidad de análisis, la posibilidad de revisar a la luz de la evidencia, se pierde o no se toma en cuenta. Ahí es donde tenemos problemas. Se lo pregunto porque hemos tenido estos últimos años discusiones que, legítimas o no, han dejado heridas, eventualmente traumas, han sido dolorosas en la sociedad chilena. El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, hace un ratito en la radio Nuevo Mundo dijo: una de las reformas políticas que habría que replantearse y agendar con urgencia es una nueva constitución. Aparentemente parece abrir nuevamente un tema que no parece de los más populares a propósito, pero además es un tema que nos costó muchos años de estrés, de tensión, de sacrificio, digamos. A ver, los partidos tienen el derecho permanente de poner temas en discusión sobre la mesa, eso es de la esencia de la democracia. Nosotros como gobierno en este minuto no está dentro de nuestras prioridades abrir esa discusión. Nosotros estamos enfocados en este último año de gobierno con prioridades muy claras que ha establecido el presidente de la República. Hay que implementar la reforma de pensiones, el Ministerio de Seguridad nos va a tener bien ocupado en los próximos meses, hay un par de proyectos de ley que todavía son relevantes y ahí es donde está el foco puesto. Luego la discusión de qué es lo que viene después, ¿verdad? De qué es lo que se propone para los próximos 5, 10 o 15 años, es una que se tiene que dar al alero de los partidos políticos a propósito de las presidenciales, y eso, bueno, es parte natural de la democracia. Sí, pero el gobierno también tiene opinión. Por ejemplo, cuando fue la reforma de pensiones, hubo muchos personeros del gobierno que dijeron: nosotros queríamos terminar con las AFP, no se pudo, esto es lo que hicimos, estamos conformes, pero en el futuro queremos terminar con las AFP. El gobierno en el futuro
¿Cree que debería haber una nueva constitución todavía? El gobierno hoy día está enfocado, y lo dijimos a propósito de las AFPs también, ¿verdad? Está enfocado en terminar este cuarto de gobierno que nos queda, en terminar de implementar estas reformas que son esenciales, con una hoja de ruta que está clara respecto a las prioridades y donde está puesta la energía. Lo que venga después es una discusión que hoy día tiene que darse al alero de los partidos políticos, a propósito de la presidencial, donde el gobierno evidentemente no es parte. Ministra, el presidente declaró esta semana, fue el fiscal Cooper a La Moneda, sí, a declarar por el tema de la compra de la casa de Salvador Allende. ¿Qué puede decir el gobierno? ¿Qué datos se pueden aportar respecto de lo que pasó en esa conversación? Bueno, usted sabe, Iván, las declaraciones son en el marco de un proceso que lleva la Fiscalía, un proceso que tiene un cierto grado de reserva y por lo tanto el presidente aceptó la invitación que se le hizo a declarar, aportó los antecedentes que consideró pertinentes, pero esos antecedentes están en manos de la Fiscalía y el contenido no es algo que se vaya a hacer público. La senadora Isabel Allende dijo que había habido 19, ella dijo 19, yo entendía que había 17 abogados que revisaron todo esto y que nadie le advirtió a ella, de alguna manera deslindando la responsabilidad en los abogados del gobierno. ¿Qué le parece? A ver, hemos hablado en varias ocasiones respecto a las casas. Hoy día hay un proceso administrativo en curso, un sumario en el Ministerio de Bienes Nacionales. Hay un proceso de investigación en la Fiscalía, ¿verdad? Hay una comisión especial investigadora en el Congreso que está revisando el asunto y para nosotros como gobierno es muy importante que esos procesos sigan su curso. Ahora, dicho eso, si hay una posición de gobierno que ha sido bien clara en esta materia, lo dijo el propio presidente. Aquí esto evidentemente fue un error, no se condujo de la manera en que tenía que conducirse, no tuvo efectos, porque aquí no hubo transferencias de recursos ni transferencia de propiedad, pero es necesario que estas investigaciones sigan su curso para esclarecer si es que efectivamente hubo otro tipo de responsabilidad y en caso de que las hubiera, hacerlas efectivas. Y esos procesos tienen que seguir avanzando de la manera como les corresponde. ¿El gobierno va a perseverar en lo de la casa de Patricio Aylwin, por ejemplo, la casa de la calle Arturo Medina? El proceso de la casa del expresidente Aylwin sigue su curso. Esto lo hemos explicado a propósito de los dos casos, ¿verdad? Son procesos que tienen diversas etapas. Son procesos de compra que se rigen por el derecho público y por lo tanto hay muchas etapas administrativas que es necesario cumplir. En el caso de la residencia de Aylwin sigue adelante en ese mismo curso, siguiendo todos los protocolos que la familia de Aylwin tenía alguna duda, digamos, porque no había habido más comunicación y la cosa no había avanzado. Existe una comunicación de la familia con el gobierno en esta materia, el tema está radicado en bienes nacionales y como le decía, hay distintas etapas, ¿verdad? Hay la etapa de las autorizaciones iniciales, luego los contratos mismos, luego hay otras autorizaciones que tienen que hacer, nuevas revisiones por Contraloría y ese flujo, que lo explicamos mucho en diciembre, también tiene que ocurrir respecto de la casa del expresidente Aylwin. Ministra, otra de las cosas de esta semana importantes recae en el actual subsecretario Luis Cordero, futuro ministro de Seguridad y probablemente siga vigente, que es la violencia o la presión que están ejerciendo pescadores artesanales de distintas maneras, en distintos rubros, a veces con violencia aguda, como vimos en la Caleta Portales esta semana, en Valparaíso, interrumpiendo el tránsito, rompiendo la normalidad de la vida cotidiana para decenas de miles de ciudadanos en varias ciudades del país. ¿Qué va a hacer el gobierno si estas protestas continúan? A ver, el gobierno ya ha tomado acciones. Lo primero fue querellarse contra quienes resulten responsables por las quemas de vehículos carabineros, también por las agresiones a carabineros, porque aquí hemos sido y hay que seguir siendo muy claros. El manifestarse pacíficamente es un derecho, el hacerlo con violencia no es aceptable y por lo tanto se ejercen las acciones, se buscarán a los responsables y se sancionarán. En paralelo hay una discusión que se está dando en el Congreso, un proyecto de ley que hoy día está radicado en la Comisión de Hacienda, que tiene en el Senado, sí. En el Senado, exactamente, que tiene que continuar su tramitación. Ahí la ministra Lobo está trabajando con el ministro Grau, ¿verdad?, liderando esa conversación con mira a que pueda ser despachado de la comisión lo antes posible y que siga su tramitación. Pero aquí hay que ser muy claro, el debate tiene que darse en el Congreso. Las opiniones respecto de los distintos proyectos de ley tienen que estar y son parte de la discusión pública y son parte del libre derecho que tienen las personas a manifestarse. Lo que está absolutamente descartado y que no puede ocurrir son los hechos de violencia y frente a eso como gobierno se seguirá desplegando el orden público, seguiremos buscando a los responsables y sancionando y condenando, ¿verdad? Lo que pasa es que hay una violencia explícita, un apedrado, un objeto contundente que le pega el casco a un carabinero, lo rompe. O sea, si el carabinero estaba sin casco, estamos hablando de un carabinero muerto. Así es. Estamos claros, ya. Hechos gravísimos por los que el gobierno se está querellando. Hay otro tipo de violencia que es la que impide las actividades productivas.
que llegue un barco con contenedores que pueda atracar en el puerto de San Antonio, o que en la bahía de Quintero los barcos que tienen que descargar hidrocarburos no puedan acercarse a donde tienen que acercarse porque hay barcos, botes de pescadores artesanales que están impidiéndolo. ¿Eso también es violencia para el gobierno? Esas son acciones que por supuesto nosotros no respaldamos y que tienen que abordarse. ¿Son ilegítimas? Es que, vuelvo al punto inicial, las manifestaciones sociales son legítimas en la medida que sean pacíficas, en la medida que no generen problemas de orden público, que no generen disturbios en la población, que es algo que el gobierno tiene que resguardar permanentemente. Ahora, ¿la reducción de actividades productivas es algo que no es aceptable? Es un hecho de preocupación que tiene que ser abordado con las herramientas institucionales que existen, y es por eso que hay equipos negociando, la fuerza pública se despliega, se utiliza la diversidad de herramientas que tiene el Estado para ir resolviendo los problemas, que es lo que hemos hecho en todos los casos. No lo entiendo bien. ¿Es una protesta legítima que los barcos no se puedan hacer, que interrumpir actividades productivas? Pero vuelvo a insistir, la protesta legítima es aquella que no tiene violencia, es aquella que no tiene un impacto como ese en la población, y por lo tanto lo que corresponde. O sea, no es una protesta legítima la de Quintero, por ejemplo. Es que por eso digo, lo que corresponde hacer es analizar cada uno en su curso. Respecto del específico de Quintero, hay equipos que están trabajando y que hacen la evaluación. ¿Hasta qué minuto esto es posible y es aceptable como una protesta que efectivamente es legítima? ¿En qué minuto deja de serlo y tiene que intervenir la autoridad o la fuerza pública u otro? Pero eso es un análisis que se tiene que hacer en terreno con las autoridades que están ahí analizando la situación. Y en ese mismo sentido, ¿cuánto le incomoda al gobierno, cuánto le incomoda a usted como portavoz del gobierno el hecho de que haya un partido del gobierno que dice que tiene los dos pies en la calle y algunos de cuyos parlamentarios han participado de alguna manera apoyando este tipo de estas manifestaciones? El senador Daniel Núñez dice que él no apoya las manifestaciones violentas. Hay otros parlamentarios que dicen que lo que él hizo fue azuzar la manifestación violenta. Sí, a ver, el senador Núñez se refirió a esta materia, el propio subsecretario Cordero, lo hizo también esta mañana. Conversaron, lo que se hizo fue explicar a los pescadores de una situación, entendemos que no avivar hechos violentos, por supuesto. Ahora, el específico de cómo se desarrolla no es algo que le competa al gobierno comunicar. Nosotros estamos por mantener el orden público, que es lo que se ha hecho con el despliegue de la fuerza pública, con las querellas, y continuar con una tramitación de un proyecto que es relevante, que tiene que seguir avanzando y donde hay una discusión política en la Comisión de Hacienda en este minuto. ¿Pero no le complica al gobierno que haya un partido, que haya militantes, parlamentarios, dirigentes de un partido de gobierno que estén del lado de los trabajadores que se han comportado de manera violenta? A ver, a lo que el gobierno, la discusión de los distintos partidos, las diferencias de posiciones, incluso las diferencias respecto del contenido en las diferentes materias que ocurren en el país, no le incomodan al gobierno. Al gobierno no le incomoda la discusión. Lo que al gobierno le incomoda son las mentiras. A lo que al gobierno le incomoda es cuando confundimos respecto de los hechos. Entonces, hay que estar abierto a la discusión. Y el gobierno tiene posiciones que son claras. Esta es que la violencia es algo que condenamos y que no tiene que ocurrir. Y es por eso que se presentan las querellas, es por eso que se refuerza el orden público, es por eso que se insiste en que la discusión tiene que darse de manera ordenada al interior del Congreso, que es donde se está tramitando el proyecto de ley, y es la forma en cómo desplegamos las capacidades que tiene el Estado por el bien de la ciudadanía. Ministra, ya que hablamos del Partido Comunista, está el Partido Comunista en su interna, no le voy a preguntar por la interna del Partido Comunista, pero están en su interna viendo qué van a hacer con su candidatura presidencial. El Frente Amplio, que es su partido, está en lo mismo. ¿O usted sabe quién va a ser? No, ya, ok. Bueno, pero están en lo mismo. Da la impresión de que no hay tantas, no sé si no hay tantas cuerdas para el trompo presidencial o no hay tantas figuras, que falta un poco de elenco en una materia que yo creo que para el gobierno debe ser clave, que es que en la próxima campaña presidencial que se está iniciando, alguien debería defender al gobierno y su legado, ¿no? A ver, varias cosas. Lo primero es que elenco hay. Tenemos muchos líderes, hombres y mujeres en los distintos partidos que han llevado adelante agendas, que son cartas posibles y donde existe una evaluación que es de los propios partidos respecto de cuál de ellos es la mejor carta, disponible o no disponible, y eso es algo que le corresponde vocear a los partidos. Ya, pero por alguna razón todavía no todavía no han despuntado, digamos. Claro, y todavía queda un mes antes de la inscripción de las primarias y esa es una discusión que tiene que darse con miras a tener
ojalá los mejores candidatos y candidatas y la discusión más profunda posible. Existe otro tema en su pregunta, que es respecto de el cuidado del legado de este gobierno, creo que fue. O la defensa. O la defensa, exacto. El gobierno hoy día gobierna, el gobierno no está en la papeleta, nosotros no estamos en campaña, ni nos van a escoger a nosotros a final de año. Pero le gustaría, supongo, al presidente Boric entregarle la banda a alguien, por supuesto, menos, pero a alguien sector, que digamos, pueda reforzar principios y valores que son propios del progresismo, que tienen que ver con mejorar la calidad de vida de las personas, que tienen que ver, como ministra de Ciencia, ¿verdad?, que tienen que ver con valorar la evidencia científica en la construcción de políticas públicas, que tiene que ver con cosas que parecen tan básicas pero que se han ido perdiendo en el tiempo, como reconocer que las vacunas son importantes, que las mujeres tienen derechos, que podemos votar, que no nos tienen que violar, en fin, ¿verdad? Entonces, eso por supuesto, pero es parte esperable, ¿verdad?, que los candidatos, y los candidatos del progresismo también, planteen cuáles son sus puntos de diferencia respecto de este gobierno y cómo proponen cosas para un futuro que se sustentan en esos principios y valores, pero no es su rol hacer una defensa del gobierno. Creo que es importante distinguir esas dos cosas. La defensa del gobierno nos corresponderá a quienes somos hoy día parte del gobierno. La defensa se hace a través de los hechos y de las acciones del propio gobierno y se evalúa con los resultados que esas acciones tengan. Usted dice que, lo dijo antes, que el gobierno lo que le molesta son las mentiras, son los hechos inexactos, y ahora hizo una cosa que yo entendí, a lo mejor estoy haciendo una exégesis exagerada, pero yo entendí que estaba hablando de Johannes Kaiser por el tema de las vacunas. Absolutamente, o sea, hemos visto declaraciones preocupantes en los últimos días. Hace pocos días declaraba que la educación superior no debiera ser una prioridad. Uno se pregunta, bueno, ¿dónde vamos a sacar a los profesionales que cuiden y que sanen a las personas en regiones, a los ingenieros que tienen que desarrollar el hidrógeno verde, a los periodistas que tienen que hacernos preguntas difíciles y estar permanentemente informando? ¿Dónde los vamos a formar si es que no es prioridad? Y recién hoy día en la mañana hablaba sobre las vacunas, poniendo en duda el efecto que tiene una política pública que, si mal no recuerdo, data de 1978, que nos tiene reconocidos internacionalmente como de los países donde se logra mejor inmunización, que logró que el año pasado ningún niño menor de 1 año muriera por virus respiratorio. Entonces, eso es lo que a uno le preocupa, ¿verdad? Cuando estamos... hay una cosa que es la discusión política y que tiene que darse y que podemos tener diferencias de opinión y uno podrá discutirlo razonablemente en la esfera política. Otra cosa es cuando ciertos avances como civilizatorios mínimos, ¿verdad?, el valor de la evidencia científica, los derechos de las mujeres son puestos en duda. Y ahí claramente tenemos un problema y eso hay que salir a al menos rebatirlo, ¿verdad? Porque también pasa, yo lo vi en la entrevista que tuvo con usted la semana pasada, que la cantidad de mentiras sobre mentiras sobre mentiras hace que tengamos que todos tener una responsabilidad de decir así, oye, ojo, esto no es así, y no es una opinión, sino que es evidencia que demuestra que las cosas no son de cierta forma. Ya, usted dice, yo soy ministra de Ciencia y me gusta valorar la evidencia, sí. me gusta el método científico, para resumir. Así es. Hubo un cierto ruido esta semana, de hecho la editorial principal del Mercurio de hoy es sobre el asunto. La diputada Gael Jomans dio una entrevista a EMOL TV, creo que era con Bárbara Briceño, si no me equivoco, y en esa entrevista ella dice, ¿sabe qué? Nosotros nos oponíamos al TPP-11, pero en realidad no lo conocíamos. Y cuando debatimos en el Congreso sobre esto, no sabíamos de lo que estábamos hablando, porque los efectos que nosotros temíamos no se dieron, todo al contrario. Ha sido extremadamente positivo el TPP-11 en sus resultados, particularmente en el área específica del comercio internacional. Sí. ¿Qué piensa de esa declaración? A ver, la propia diputada aclaró sus dichos en específico, y creo que hay que quedarse con sus palabras. Y efectivamente la evaluación que tenemos como gobierno del TPP-11 ha sido positiva. Ahora, como todas las cosas, ¿verdad?, hay que mirarlas en el contexto y en la historia. Yo, en alguno de los tantas cosas que he hecho en el Estado, fui negociadora de TPP-11 durante varios años. Y efectivamente, en ese momento existía una discusión muy profunda respecto de la transparencia en el proceso de negociación. Tanto es así que cuando la presidenta Bachelet asumió en su segundo periodo se crearon estos cuartos adjuntos, ¿verdad?, que eran espacios donde se podía discutir respecto de las posiciones del gobierno con la industria, con la sociedad civil, con otros. Y lo que ocurrió, y esto creo habérselo leído al ex ministro Araldo Muñoz,
que se dio una discusión en un momento de alta polarización y donde la discusión respecto del alcance de los tratados internacionales fue una discusión que era política también, si se trataba solo de comercio o si avanzábamos en normas sustantivas en materia medioambiental, de derechos de los trabajadores, de propiedad intelectual, por ejemplo. Entonces, claro, hay que entender ese contexto también y cómo se dio la oposición al TPP-11 en ese contexto. Hoy día ha pasado mucha agua bajo ese puente y es un acuerdo que efectivamente ha beneficiado a nuestra industria, donde muchos de los temas que eran polémicos fueron eliminados del tratado en su versión final y que finalmente no quedaron incorporados, claro, normas de propiedad intelectual. Lo que hacía el Frente Amplio era negarse a la ratificación del tratado, cuando los elementos negativos que usted dice ya habían sido eliminados. Y porque existió una discusión profunda respecto de cómo se llevó adelante esa negociación, cuál era el objetivo que tenían estos acuerdos y que la propia diputada Youmans aclaró en su punto, donde hoy día la valoración que existe del tratado es por supuesto positiva. Chile es un país que ha construido gran parte de su economía en base al comercio y eso es reconocido por todos los sectores. Hoy día tenemos un comercio que permite que nuestra industria crezca, permite que el presidente vaya a India la próxima semana a abrir nuevos mercados y eso por supuesto que es valorado por todos los sectores. Lo que pasa es que una cosa es que la evidencia haga cambiar de opinión. La gente tonta nomás no cambia de opinión cuando cambian los hechos, digamos. De acuerdo. Ya. Y otra cosa es que se discuta desde el prejuicio y da la impresión de que aquí se discutía o se estaba discutiendo legítimamente en el debate democrático que los tratados de libre comercio no son el modelo que tenemos que tener para nuestro desarrollo, que es una opción, o se estaba discutiendo respecto de este asunto en particular, la ratificación del TPP-11, cosa que a muchos militantes y a gente que apoyó el gobierno todavía le resuena, porque había una serie de mitos alrededor del TPP-11 que eran mitos, eran falsos. A ver, la posición del gobierno respecto al TPP-11 es clara, creo que la hemos dicho, el propio canciller lo ha explicado en varias ocasiones, los dichos de la diputada Youmans, ella misma los aclaró. La forma en cómo discutimos políticamente cómo avanza el comercio internacional es por supuesto una conversación legítima. En el caso del TPP-11, no podemos olvidarnos del contexto en el cual se dio esa discusión. Hoy día lo miramos desde la perspectiva de hoy día, pero hace un par de años atrás había una discusión que era pública también respecto de la transparencia de la negociación, de cuánto se avanzaba, había discusiones respecto al impacto que tenían en salud pública. O sea, había desconfianza de lo que había hecho el gobierno de Bachelet II. Que firmó ese tratado. Había una discusión profunda respecto de qué es lo que queríamos en materia de comercio. Ese acuerdo... ¿Que esa es otra discusión? Esa es otra discusión. Había una discusión en su minuto, y aquí recordando en el pasado, respecto de la transparencia o falta de transparencia en cómo se había llevado esa negociación, que fue una discusión no solo en Chile, se dio en todos los países donde el TPP-11 se discutió. Y luego hay una evaluación del acuerdo que llevó a su ratificación, que es un acuerdo que es positivo, que ha demostrado ser positivo, que ha abierto espacios nuevos para nuestra industria, que ha permitido profundizar en materia de comercio. Fue una discusión de política pública legítima, en su opinión. No infectada por mitos, por mentiras. Es que las discusiones... A ver, las discusiones políticas que se dan en el Congreso son legítimas siempre. El Congreso es el lugar donde discutimos legítimamente. Sin duda, pero estamos hablando de la evidencia para políticas públicas. Usted puso ese tema. Y las discusiones políticas que tienen que darse basadas en evidencia no pueden estar desconectadas de la discusión pública que se da. Es parte de los elementos que se consideran. Por eso yo digo que el contexto es pregunta, fundamental. Ministra, la contradicción que aparentemente veo es que hay una discusión de política pública que no está basada en la evidencia, que está basada en la creencia, en el prejuicio, en el mito, en la mentira. La discusión política... Si usted dice que no fue así, ya, y pasamos a otra cosa. Es que me interesa aclarar el punto. La discusión política se nutre de puntos de vista, se nutre de evidencia, se nutre también de ideología. La discusión política no es una discusión absolutamente técnica. O sea, era una posición ideológica la del TPP-11. Era una discusión en torno a puntos de vista de cómo se lleva adelante el comercio internacional y eso es legítimo. Por eso, sí, de acuerdo, ya. Por eso, ya. Pero me quiero agarrar de eso para volver a un tema que era anterior, que cuando decimos basado en evidencia es uno de los elementos que se tienen que considerar para la discusión política y para la construcción de políticas públicas. Pero si todo se basara solamente en evidencia, daría un poco lo mismo que en gobierna, ¿verdad? Porque la evidencia dice va en una... Pero la científica usted, no se sigue una cosa de la otra, pero ¿para qué vamos a ir a esta historia? Le quiero preguntar una cosa más.
Yo no tengo claro, no tengo claro. ¿Cuál es la posición del gobierno en la polémica por la apertura del retail el Viernes Santo? Porque la ministra Jara como que lo criticó a las multitiendas, pero el ministro Marcel, ante la idea de un feriado renunciable, también fue crítico respecto a esa idea. ¿Cuál es la posición del gobierno respecto de esa controversia? A ver, el gobierno, esta es una propuesta que no viene del gobierno, eso para aclararlo primero. Como toda propuesta que no viene del gobierno se evalúa. La del feriado irrenunciable. Exacto, la de la irrenunciabilidad del feriado. En esa lógica lo que se hace es analizar esa propuesta en torno a ciertos principios y al impacto que puede tener la medida. Uno de ellos es el impacto económico que puede tener, que es lo que está mirando en este minuto el ministro Marcel. Otro es los derechos de los trabajadores y cómo esos derechos se hacen efectivos y cómo se cuida la igualdad entre los distintos actores, que es algo que también está siendo analizado. Y ese proceso está todavía en curso, ¿verdad? O sea, no hay opinión respecto de ese proyecto. De ese proyecto en particular, hoy día está en proceso de análisis y en proceso de construcción de una posición. ¿Y ahora, respecto a la controversia que no se respete el feriado religioso para algunos trabajadores? Lo que sí se está haciendo es reforzar, como se hace en todos estos casos, la fiscalización que hace la Dirección del Trabajo para que el viernes efectivamente los derechos irrenunciables, en fin, los derechos adquiridos por los trabajadores, toda esa materia se cumpla. A ver, porque no hay derecho irrenunciable en esto, exacto. Sí, es el principio de no retroceder en derechos el que se fiscaliza. Entonces, respecto de la discusión de cuál es el fundamento para los feriados, Chile es un país que tiene muchos feriados, esa discusión la hemos tenido muchas veces y es una discusión que tiene que darse al alero, creemos nosotros, de estos dos elementos, pues de cómo afecta a la economía y cuáles son los derechos de los trabajadores. Evidencia e ideología. Como debiera ser, y por eso importa tanto quién gobierna. Ministra, muchas gracias por la gentileza. Muchas gracias a ustedes. Ministra de Ciencias y también la subrogante en la Secretaría General de Gobierno, Aysén Echeverry, aquí en Mesa.